No, sí. Nadie dice nada. Vamos a escuchar el tema de Felipe y el etíope. Sí, he escuchado, pero no me acuerdo muy bien. Bueno, vamos a empezar ya. De ahí lo vamos a ir viendo. ¿Qué les parece si oramos? Bien. Padre amado y buen Dios, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí, Señor, unidos delante de tu presencia, mi Dios. Te agradecemos por todo lo bueno y benevolente que has sido con nosotros a lo largo de nuestra semana, Señor, porque nos has permitido reírnos, nos has permitido gozarnos, nos has permitido, Señor, estar con nuestros familiares, nos has tenido con vida, nos has tenido sanos, aún en medio de todos estos problemas que se ven a diario en la ciudad, en el país. Y a su vez te agradecemos, Señor, porque nos tienes aquí en este lugar. Quizás no están todos los chicos, sé que algunos tienen actividades y tú también lo sabes, Señor. Te pedimos que los cuides en donde quiera que ellos estén, Dios amado. Y que si ellos logran ver esta enseñanza que tú has provisto el día de hoy, mi Dios, puedan ser bendecidos, la puedan poner en práctica y al servicio de los demás. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Comencemos, chicos. Miren, allá en aquel seminario vimos muchos temas, ¿verdad? Y parte de los temas es que el creador de ligas bíblicas, él tuvo una visión, ¿verdad? Así como nosotros en esta iglesia tenemos una visión y una misión, ¿cierto? ¿Quién sabe cuál es la visión de la iglesia? Sin leer allá. Ahora sí pueden verlo y leerlo ya. ¿Cuál es la visión de la iglesia? Engrandecer el viñedo del Señor, instruyendo, alimentando, abonando, regando y dando conocimiento a todo nuevo obrero para que éste a su vez haga lo mismo con otros, ¿verdad? Y la misión es: vamos a crear nuevos viñedos donde el Señor granjero cuidará siempre de ellos y cantaremos proclamando acerca de la viña del vino nuevo, que nadie la dañará porque Dios la cuida. Eso está en el libro de Isaías. Pero eso la iglesia lo ha tomado como visión nuestra. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer primero? Instruirnos, alimentarnos, abonando, regando y dando conocimiento a todo nuevo obrero. En este caso, esa no es la visión de Ligas Bíblicas, pero Ligas Bíblicas tiene su propia visión. ¿Cuál es la visión del creador de ellos? Es 5 pasos ellos tienen, ¿verdad? Que lo primero para ellos es la palabra de Dios colocada estratégicamente con nuevas iglesias, sembrada por miembros comunes, transformando comunidades. ¿Por qué dice sembrada con miembros comunes? Porque últimamente, en estos tiempos, se cree que solamente el pastor, se cree que solamente el líder, se cree que solamente el anciano es el que puede plantar nuevas iglesias. Pero, ¿qué está asustada? No. Dile a ella que entre, que eso que hay en el puente. Yo pensaba que estaban asustadas. Que si vinieron es para entrar en una casa en el puente. Claro, no quieren más. Entonces que se regrese a la casa. Claro, no pueden estar afuera. Ahí viene Ruby y viene la otra niña. Entonces, como les seguía diciendo, la visión de él era la palabra de Dios. Eso es lo principal. ¿Por qué la palabra de Dios? Acá. Porque es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que es lo único que le puede hacer bien al hombre. Colocada estratégicamente, ¿verdad? Cuando se habla de colocada estratégicamente, aquí viene un tema al que nosotros ya hemos estado acostumbrados a hacer, porque ya venimos desde todos esos tiempos antiguos. Pero eso no es lo que hacía la iglesia primitiva antes. ¿Por qué les digo ya nosotros hacíamos eso en los tiempos antiguos?
Levánteme la mano. ¿Cuántos han entregado un tratado? 1, 2, 3, 4. ¿Verdad? 5. ¿Cuántas personas se han convertido con ese tratado? ¿Han venido a los caminos de Dios? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? Nadie. Ya, listo. Ahora yo les hago otra pregunta. ¿Cuántos han hecho o han participado en un aire libre? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos se han convertido en ese aire libre? Tampoco tenemos una respuesta. Listo. Ahora vámonos con otra más. ¿Cuántos han estado o han participado en una campaña? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, digamos que prácticamente casi todos han estado en una campaña. ¿Cuántos se han convertido en esa campaña? Muchos, listo. ¿Y dónde están esos muchos? ¿Están aquí en la iglesia? 1 o 2. ¿Qué es lo que trato de decirles con esto? Que quizás en eso no hay mucho resultado, aunque no se está diciendo que sea malo, porque es la forma en que también llega la palabra de Dios a las demás personas, por medio de un tratado, ¿verdad? Por medio de un mensaje en la calle. Si hay testimonios de personas que han querido suicidarse, y sí lo hay, y han escuchado la palabra que se está dando afuera, y esas personas han decidido no quitarse la vida por haber escuchado tal palabra, ¿verdad? Entonces, al decir estratégicamente, este personaje de Liga Bíblica, él implementó la forma de poder hacer todas estas Biblias, ¿verdad? Para que todas estas Biblias puedan llegar a toda persona. Esa es la visión que él tenía. Y obvio, como les decía antes, ¿no? La gente piensa que solamente el trabajo es del anciano, del pastor, del líder, ¿verdad? Cuando aquí nos está diciendo que la palabra de Dios debe ser colocada estratégicamente con nuevas iglesias, sembrada por miembros comunes. ¿Quién es un miembro común aquí? Todos somos miembros comunes. Ustedes pueden verme como líder, pero a mí no me gusta eso de que me digan líder. Yo soy una persona común y corriente como ustedes, así como ustedes lo son, ¿verdad? Que sí ejercemos un liderazgo sobre los otros, pero no como para pisarlo al otro, sino más bien para instruirlo y enseñarle a caminar. Pero de ahí nosotros somos miembros comunes de la iglesia. Ya lo dice la palabra, que para Dios no hay griego, no hay judío, no hay hombre, no hay mujer, todos somos uno, ¿cierto? ¿Y para qué es esto de sembrar nuevas iglesias con miembros comunes? Para transformar comunidades. Si nosotros vemos en la calle personas que están perdidas, ya sea en el alcohol, en la droga, en lo que sea, y usted no está haciendo nada, usted jamás va a ver una transformación en su cuadra, en su sector, en su barrio. Mire, la palabra de Dios colocada estratégicamente con nuevas iglesias sembrada por miembros comunes transformando comunidades.
Esa es la visión que tenía aquella persona. Ahora, ¿por qué se nos dice con la palabra? Y una referencia bíblica que tenemos es en Deuteronomio 11, 18, 21. Alguien que me pueda leer, por favor, Deuteronomio 11, 18, 21. El siguiente, Marcos 4. ¿Quién lee Marcos 4? Están sin Biblia todos. Aquí yo tengo una que se las presto. Deuteronomio 11, 21. 11, 18, 21. Deuteronomio 11, 18, 21. Marcos 4. 4 de 1 al 9, 13, 20 también. Vamos ya, Amén. Deuteronomio 11 del 18 al 23. al 21. Al 21. Honrando al Padre y al Espíritu Santo, un solo Dios. Por tanto, tengan siempre presentes mis mandamientos y átenlos a sus manos como recordatorio y llévenlo en sus frentes como una marca. Enséñenlos a sus hijos, háblenle de ellos cuando estén en casa, en el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Escríbanlo en las puertas de su casa y en las entradas de sus ciudades. Hagan todo para que ustedes y sus hijos vivan mucho tiempo en la tierra que el Señor les prometió darles a sus antepasados mientras estén los cielos sobre la tierra. ¿Verdad? Aquí se nos está dejando claro que la palabra es lo importante, que nosotros tenemos que tenerla en nuestras manos y en nuestra mente, atadas, ¿verdad? Tenemos que llevarla siempre por recordatorio. ¿Por qué? El tema es por qué o para qué. Ustedes se han visto a esos hermanos que cargan su Biblia todos los días aquí en la mano, donde sea que van, pero algunos de ellos no la tienen memorizada. Ellos tienen la palabra aquí, pero en el momento en que surge alguna actividad donde sea que se encuentre o alguien que necesite palabra, muchas veces flaquean porque no tiene la palabra grabada, como dice el Deuteronomio, en su cabeza y en su corazón. Entonces nosotros tenemos que tener claro que la palabra de Dios es lo primordial para nosotros. Léame Marcos 4, 1 al 9. Parábola del sembrador. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en la tierra junto al mar, y les enseñaba parábolas y muchas cosas, y le decía en su doctrina: Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Otra parte cayó en las pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 70 y a 100 por uno. ¿Estamos ahí? Entonces le dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Se da cuenta? Aquí nos está hablando un tema de que Jesús cómo le hablaba al pueblo para que puedan ellos entender la palabra de Dios, ya que en el libro de Isaías dice que el pueblo va a tener comezón de oír de la palabra, pero no van a escuchar. O sea, van a oír, pero no van a escuchar. Son dos cosas distintas. Porque una cosa es escuchar lo que me dicen, pero otra cosa es prestar atención. Cuando tú prestas atención es que realmente tú has entendido lo que te están diciendo. Y en el libro de Isaías dice: son ciegos, pero no ven. O sea, sí, son ciegos ya, porque no ven. Entonces imagínense, aquí nos está hablando que Jesús coloca de una manera estratégica la palabra de Dios en las personas. Cuando ustedes han venido a hablarle a alguien de Dios o a predicarle a alguien de Dios, ¿qué es lo que ustedes le han dicho? ¿De qué manera se lo han dicho? Porque es muy difícil decirle a la gente o hacerle entender a la gente que hay un infierno. La gente se asusta y lo primero que hace es irse. O si no les dice: tú solamente me vienes a hablar de que esto es idolatría y que esto es el otro y esto es lo de acá,
y la gente siempre se sale con la suya para no querer escuchar la palabra de Dios. Pero cuando estamos viendo ahí el ejemplo que Jesús dio por medio de las parábolas, dice que toda la gente se quedaba escuchando atentamente. Y en el 13, del 13 al 20, ¿qué es lo que nos dice? Nos da una explicación sobre el por qué Él le hablaba en parábolas, ¿verdad? Matito está ahí. Sí, lea. Del 13 al 20. Sí. Jesús explica la historia del sembrador. Jesús les dijo, si no entienden esta historia, ¿cómo van a entender la otra? El sembrador es el que siembra el mensaje. Algunos son como la semilla que cayó en el camino. Cuando oyen el mensaje, llega Satanás enseguida y les quita el mensaje que les fue sembrado. Otros son como la semilla que se sembró en el terreno pedregoso. Cuando oyen el mensaje, inmediatamente lo reciben con alegría, pero no tienen raíz en sí y duran poco tiempo. Cuando surgen los problemas y la persecución por causa del mensaje, inmediatamente se dan por vencidos. Unos son como la semilla que se sembró entre espinos. Oyen el mensaje, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de la riqueza y los deseos de tener cosas ahogan el mensaje y se vuelven estériles. Pero otros son como la semilla que se sembró en la tierra. Bueno, estos son los que oyen el mensaje, lo aceptan y dan una gran cosecha. Darán mucho más de lo sembrado, hasta 30, 60 y 100 veces más. Amén. Ahí nos está dando un ejemplo claro al que yo les referí primero, ¿cierto? Ciertamente es que nosotros hacemos lo que hemos visto y lo que nos han enseñado, como se lo dije, dar un tratado. Y hay gente que les coge el tratado. Yo no sé si ustedes en el momento que traen un tratado le dicen gracias, se lo cogen. Y es como que lo cogen con emoción, pero después ya lo leen y después lo dejan botadito por ahí, sea en el asiento de un carro, usted lo encuentra botado en la calle, qué sé yo, ¿verdad? Y ahí hay parte de lo que está hablando esa parábola. Después vemos y dicen que hay personas que sí te dicen, a mí sí me gusta escuchar la palabra de Dios, a mí sí me gusta que me hablen, lo toman con entusiasmo, pero dice que después que lo escuchan, al tiempo se olvida. El diablo viene y se les lleva aquello. Nos está diciendo también aquella parábola de que hay personas que también vienen a los caminos de Dios, pero como no echan raíces firmes, dice que se secan y se mueren. Esos son prácticamente lo que se puede decir que en las campañas vienen masivamente, porque en las campañas se convierte en mucha gente, pero al no haber alguien que les dé seguimiento, les dé un discipulado, esas personas se apartan. Y son las que tú puedes encontrar afuera cada vez y cuando que te dicen, no, yo sí me entregué a Dios, pero no sé qué pasó. Hay otros que en cambio reciben el mensaje, pero dice que las preocupaciones de este mundo, el afán de este mundo, el querer trabajar, el querer tener su riqueza, el querer tener sus cosas, el querer tener su vida maravillosa, hace que Dios se quede a un lado. Entonces, ¿por qué nos dice que estratégicamente nosotros tenemos que poner la palabra? Porque tenemos que decir, la Biblia que dice que nosotros tenemos que tener la mente de quién. Pero háblenlo con ganas, lo veo como que no están convencidos de que tienen que tener la mente de Cristo, pero chicos. Y si nosotros tenemos la mente de Cristo, no solamente es para decir no a la malicia, sino también para trabajar conforme Dios trabajó. ¿De qué manera? Estratégicamente. ¿Cómo? Más adelante lo vamos a ver. Ya no hoy, sino después. Pero nosotros tenemos modos estratégicos de poder llegar con la palabra de Dios a los demás. Miren, sigamos leyendo en 1 de Pedro 4:11. 1 de Pedro 4:11. Lee yo, María. Préstale Mati la Biblia, por favor. 1 de Pedro 4:11. El que hable de acuerdo con las palabras de Dios, con las palabras de Dios. El que sirve, que sirva con el poder que Dios da. Sí. Ya, el que hable. El que hable de acuerdo con la palabra de Dios. Amén. El que sirva con el poder que Dios da. Amén. Que todo lo que hagan sea para alabar a Dios por medio de Jesucristo, a quien pertenecen el poder y la gloria para siempre, así sea. Ese es todo el versículo 11. Sí.
Lo que nos está diciendo es que si usted va a hablar a alguien referente a algo de Dios, hable lo que es de Dios. No hable otra cosa que tenga que ver que no sea de Dios. Hable lo que Dios manda decir a su palabra. ¿Qué fue lo que Dios mandó a decir a su palabra? La palabra evangelio, ustedes ya saben qué significa evangelio, ¿sí? ¿Y saben lo que significa la palabra evangelio? No. Las buenas nuevas. Las buenas nuevas, chicos, de salvación. Entonces, si aquí nos está diciendo en 1 Pedro 4:11 que si usted va a hablar algo acerca de Dios, hable lo que está estipulado en la Biblia, en la palabra. En Hechos 4:31, ¿quién me ayuda? Voy a tener que empezarlos a montar para que aprendan a traer Biblia. 50 centavos el que no traiga Biblia de aquí en adelante. A buscar los libros que no saben dónde están. Hechos 4:31. Sí. Amén. Cuando los creyentes terminaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló. Fueron llenos todos del Espíritu Santo y siguieron anunciando valientemente el mensaje de Dios. Ya. Eso está refiriendo al día de Pentecostés, ¿cierto? Estamos ahorita aquí. Ya, nos habíamos quedado acá, ya habíamos quedado en estratégicamente. Ya, estratégicamente es con nuevas iglesias. ¿Quién es la iglesia? Entonces, ¿cómo vamos a implantar con nuevas iglesias la palabra de Dios estratégicamente? ¿Con qué? Se les olvidó que ustedes son las iglesias. Con nosotros, chicos, nosotros. ¿Ya? Nos vamos a miembros comunes. ¿Qué es lo que acabamos de leer ahorita? Léemelo nuevamente, por favor. Cuando los creyentes terminaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló. Fueron llenos todos del Espíritu Santo y siguieron anunciando valientemente el mensaje de Dios. Ahora, yo les digo una cosa ahí. Ahí está hablando específicamente de los apóstoles. No. Está hablando específicamente de Cristo. No. Está hablando específicamente del pastor. No. Está hablando específicamente de líderes. ¿De qué está hablando específicamente? Creyentes. ¿Que eran qué? Gente común. Miembros comunes. Miembros comunes, porque dice que ellos terminaron de orar, salieron de ahí. ¿Y qué fueron a hacer? A compartir valientemente el mensaje. A compartir valientemente el mensaje. O sea, ¿qué es lo que le estoy tratando de dar a enseñar a usted hoy día? Usted no tiene que esperar que la pastora salga, que el pastor salga, que el líder salga, cuando usted en una nueva iglesia, siendo aún un miembro común. Y usted puede hacer esto, colocar estratégicamente lo que es la palabra de Dios. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Están entendiendo? ¿No están entendiendo? ¿Algo que quieran decir? ¿Hasta ahí? Clarísimo. ¿Estamos claros? ¿Seguro? Después de una semana quiero ver si realmente están claros de lo que estamos diciendo. Vamos a hacer una prueba. Si ya leímos Hechos 4:31, ¿qué nos dice Hechos 17:11? Hechos 17. Amén. Los de Berea eran más receptivos que los de Tesalónica y estuvieron más dispuestos a escuchar a Pablo y a Silas. Estudiaban las Escrituras todos los días porque querían saber si era verdad lo que Pablo y Silas decían. ¿Usted ha escuchado aquel versículo bíblico que alguna vez el predicador o el pastor dice, y no lo dicen ellos específicamente, sino que está escrito en la Biblia, que en los últimos tiempos la gente tendrá comezón de qué? Hable, a mí me gusta que hable, de oír. ¿De oír qué? La palabra. Oír la palabra. Pero ahora no solamente el hecho es de que ellos oigan la palabra, porque palabra hay mucha. Y hay palabra de mentira también. Y no solamente en estos tiempos, sino que hay palabra de mentira aún de personas que hablaron, y está en la Biblia, profetas mentirosos y profetas que hicieron caer a muchas personas. Y es ahí cuando usted tiene que aprovechar, porque dice que sí hay personas, en el versículo lo está diciendo, que hay personas que se interesaban en estudiar la palabra, ¿cierto? Para contactar, si lo que tú me estás diciendo
Es verdad, tú me estás diciendo que aquí hubo alguien que murió por mis pecados. O sea, tú me estás diciendo que yo, si vengo y reconozco al Señor como mi Salvador, yo voy a ser salvo. ¿Sí? ¿Dónde está eso? Indícame. Entonces usted viene. Aquí está. Se los estoy dejando así suavecito porque allá en el este no. Era la carrera, solo eran 3 días de clase. Entonces, eso es lo que nos está tratando de decir. Sí hay gente interesada, aunque usted no crea y parezca que ya todo el mundo conoce de la palabra, no es así, porque aún ni yo, ni ustedes que están aquí, considero que esto de aquí ya lo sabían, ¿o no? Yo tampoco lo sabía. Entonces, así como nosotros no sabemos, hay mucha gente que afuera tampoco sabe y necesita que se le dé la palabra de una manera estratégica, siendo nosotros esos nuevos mensajeros, nuevas iglesias, miembros comunes, que es lo que son. Ahora vamos, ¿para qué es? En Hechos 18:24. Lea, no me pida permiso, usted diga amén y lea. Apolo en Éfeso y Acaya, un judío de Alejandría llamado Apolo llegó a Éfeso, tenía buena educación y sabía mucho de la escritura. ¿Usted está entendiendo lo que dijo ese versículo? Estamos hablando de un sembrador común, Apolos. Acá estamos transformando comunidades. ¿A dónde dice que fue? En Éfeso. A Éfeso. A la iglesia de Éfeso. Y Acaya. Y Acadia. No fue Juan, no fue Pedro, no fue ninguno de los discípulos, no fue ni el mismo Jesús. Fue un personaje que se llama Apolo. ¿Quién era Apolo? ¿Usted sabe quién era Apolo? Yo no, ese personaje apareció de repente ahí en la Biblia. Pero dice que tenía buena educación. Buena educación. Tenía una buena educación y sabía mucho de la escritura. Tenía buena educación y sabía mucho de la escritura. Entonces vamos a retroceder al inicio, ahorita lo que decimos. ¿Cuál es la visión de nuestra iglesia? Léalo en voz alta. Vamos a crear... Solo uno, no. Léanme en voz alta. ¿Cuál es la visión de la iglesia? Engrandecer el dinero del Señor, enseñando, instruyendo, alimentando, abonando, regando y dando conocimiento a todo el nuevo obrero para que estos poderes hagan un amor. ¿Usted cree que esa visión que está ahí, que es de nuestra iglesia, está alejada de lo que está aquí? No. Es lo mismo. Es lo mismo. Sino que a veces la visión de la iglesia nosotros la tenemos solamente como un eslogan, cuando no es así. Esto nos está diciendo claramente que nosotros tenemos que instruirnos en la palabra, tomar herramientas básicas para dar la palabra estratégicamente, ¿verdad? No creyendo que solamente es la labor del pastor o la labor del líder, sino de nosotros, iglesias nuevas, no 4 paredes, nosotros somos la iglesia. ¿Que somos miembros comunes? Sí, lo somos. Lo somos. Pero somos los que debemos transformar comunidades, como Apolo. Fue a una región donde todavía no había ido nadie y transformó la iglesia de Éfeso. Si usted lee sobre la iglesia de Éfeso, usted va a entender de lo que yo le estoy hablando. Es una de las iglesias nombradas hasta en el Apocalipsis. La de Éfeso, perdón. Entonces, usted tiene que tener en cuenta que su visión no está apartada de la visión de este hombre que fundó Liga Bíblica. El hombre utilizó una manera estratégica para dar la palabra, sí la tiene, y más después lo vamos a ver. Por eso yo les digo, yo les vengo a dar clases de cómo evangelizar. Yo no les voy a dar teología, porque también estoy estudiando teología. Vamos a estudiar teología, nos estamos preparando. Quizás más adelante les pueda enseñar algo de eso.
pero les puedo enseñar de la forma en que usted puede evangelizar. Quizás usted me dirá a mí, es que yo no sirvo para salir a la calle, un papelito para que por favor. Yo no sirvo para salir a la calle a predicar, pero es que yo no sirvo para esto. No, usted sirve, usted sirve. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que usted no tiene el conocimiento de cómo hacerlo, nada más. Eso es todo. Eso es todo. Pero si usted va a lo que dice Deuteronomio 11, 18, 21, que usted lea la palabra, que mantenga usted la palabra en su mente, en su corazón, usted va a saber qué hablar y qué decir. Porque dice que Apolo tenía conocimiento demasiado amplio de lo que era la palabra de Dios. Ahora bien, dice aquí, las Sagradas Escrituras son la guía para la vida de la iglesia y no se cuestiona su inspiración ni su autoridad. La claridad de la Biblia quiere decir, la Biblia está escrita de tal manera que sus enseñanzas pueden entenderlas todos los que la leen, buscando la ayuda de Dios y están dispuestos a seguirlas. O sea, no se trata de solamente la leo, sino que sigo al pie de la letra lo que ella me dice. Si usted en su universidad, ya que ustedes son universitarios, también están en colegio, si usted no hace lo que le enseñan allá, ¿qué hace? Pierde el año, pierde el semestre, usted es reprobado. Acá en lo espiritual, en lo bíblico, usted se pierde. Si usted no hace lo que dice la Biblia, usted se pierde. Ahora, vámonos a otro tema. Y aquí es donde ya vamos a entrar al tema que ustedes van a entender. Y yo también, cuando lo entendí y lo leí, dije, wow. Miren, leyendo del libro del profeta Isaías, ¿entiende lo que está leyendo? Pregunta aquí. ¿Cómo puede entender? Necesito que alguien me explique. Entonces dice, Felipe comenzó a hablar. Esto está hablando, la referencia, ¿verdad?, de que en el libro de Isaías, como se lo dije antes, ¿no?, la gente escuchando no oye y viendo no ve. Y la gente hoy en día se encuentra así. Pero nos mandan a un pasaje bíblico que está en Hechos 8:30, que es donde se encuentra Felipe y el eunuco, el etíope. ¿Alguien sabe lo que es un eunuco? Sí, está medio, o sea, recuerdo que es como que alguien está medio inválido, ¿no? No. Sin miedo, ¿vale? Que los están escuchando, chicos, los están escuchando. Casi como lo que está. No tenga vergüenza, no busque en internet. No, si no hay internet. Esa cosa de estar con una persona. Ajá. Ya, eso es en otra parte. Sí es cierto que la Biblia dice que hay eunucos que los hicieron eunucos. Una persona eunuca es una persona, creo que estamos entre mayores, chicos ya adolescentes, y no estamos hablando de grosería, sino que estamos hablando de lo que significa. Es una persona a la que ya no tenía testículos. Se los cortaban. ¿Para qué? Para que en parte cuiden a las concubinas de los reyes en aquellos tiempos, ¿verdad? Otro requisito de los eunucos era que si querían ser parte del gobierno de aquellos reyes, tenían que también cortarse los testículos para que los eunucos no tengan descendientes que puedan tomar lo que era del rey. O sea, hasta ahí tú tienes derecho. Pero si tú tienes hijos, no. Miren cómo es la mentalidad. Ahora, la Biblia sí habla de hay unos que se hicieron eunucos por el Evangelio de Cristo. Son aquellos que no tienen deseo de querer tener esposa, ni tener esposo, para dedicarse solamente a la obra de Cristo. Y ya lo vemos como ejemplo, ¿quién? Pablo. Eso es un eunuco, empezando por ahí. Ahora, aquí el relato nos está hablando de un eunuco que va camino a Israel. Léelo, por favor, en voz alta. Hechos 8:30. 8:26 lee. De 26 al 40. Por título tiene Felipe y el funcionario de Etiopía. Si escucharon, el funcionario de Etiopía, o sea, era una persona importante en el gobierno, pero era eunuco. Sí. Amén.
Un ángel del Señor le habló a Felipe: prepárate para ir al sur por el camino que baja de Jerusalén a Gaza, el camino que cruza el desierto. Entonces Felipe fue y encontró a un eunuco etíope, funcionario de la Candace, o sea, de la reina de Etiopía. Él estaba a cargo de todos los tesoros de la reina y había viajado a Jerusalén para adorar a Dios. Ahora regresaba a casa sentado en su carruaje y leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: ve y acércate a ese carruaje. Felipe corrió hacia el carruaje y escuchó al funcionario leyendo el libro del profeta Isaías. Para ahí. Tenemos el encuentro de Felipe y un funcionario eunuco. ¿De dónde sale este tipo de Etiopía y por qué se dirigía al templo de Israel, ¿verdad? Jerusalén, dice, ¿no? A adorar. ¿Alguien tiene un conocimiento de aquello? No. Retomemos el Antiguo Testamento. Por eso yo les digo, no menosprecien el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tiene mucho interés para lo que es el Nuevo. Este funcionario se dice que cuando Salomón vivía, tuvo una esposa que era la reina. No, la reina de Saba, creo que era la que era negrita, ¿verdad? En la cual en el libro de Cantares él la elogia. ¿Se han visto en el libro de Cantares? Le dice un poema lindísimo. Le dice: como a yegua de los carros de Faraón te he comparado. Amiga mía, ¿ves? Como a yegua de los carros de Faraón. Tú dices, es una mujer el día de hoy, a la final te cachetea. Pero no, era un elogio grande. Porque entre las yeguas de los carros del Faraón había una en especial que era distinta a las demás, y esa iba a la cabeza. Por eso es que después él le dice: todas las mujeres de Israel son iguales, pero tú eres única, eres distinta, le dice. Por eso le dice: como yeguas de carro del Faraón te comparado. Si ven la importancia de leer este tipo de cosas. Bueno, pero no es el tema. El tema es que si ustedes ven en el Antiguo Testamento, por causa de aquella unión, esta mujer tuvo un hijo con Salomón. Si ustedes buscan en YouTube, buscan en Google, donde ustedes quieran, ustedes van a tener por conocimiento que se dice que hay judíos en Etiopía, sino que ellos son de tez negra, ¿verdad? Son afrodescendientes, vamos a decirlo así. Pero ellos dicen ser judíos. Obvio, un rey tuvo un hijo y de ahí vino una descendencia. Y ellos dicen que tienen una copia hasta del arca, una copia del arca ellos dicen que tienen allá. Pero ese también es otro tema. El caso es lo que quiero dar a entender es por qué un eunuco de Etiopía iba a Jerusalén. Porque él iba a brindar tributo de lo que es adorar. ¿Y en la adoración qué se iba a hacer? ¿Sí han leído lo que se hacía en la adoración? No solamente se iba a sacrificar, sino que también se iba a dejar algo monetario, o se iba a pagar muchas veces lo que es ¿cómo es que se llama? Lo que el rey pide, los impuestos, ¿verdad? Una vez al año, todo el que subía tenía que ir a pagar impuestos. Entonces este rey, bueno, no rey, este funcionario eunuco iba a Jerusalén. Y dice que iba, ¿con qué iba en sus manos? ¿Dónde te quedaste? Con los tesoros de la reina. Sí, ¿qué más? ¿Qué iba haciendo? Hable duro, hable duro. Entonces Felipe fue y encontró a un eunuco etíope, funcionario de la Candace, o sea, la reina de Etiopía. Él estaba a cargo de todos los tesoros de la reina y había viajado a Jerusalén para adorar a Dios. Ahora regresaba a casa sentado en su carruaje y leyendo un libro del profeta Isaías. Sigo. Iba leyendo el libro del profeta Isaías, o sea, que él tenía un interés de saber qué es lo que iba a hacer. Siga. El Espíritu le dijo a Felipe: ve y acércate a ese carruaje. Felipe corrió hacia el carruaje y escuchó al funcionario leyendo el libro del profeta Isaías. Entonces Felipe le dijo: ¿entiendes lo que lees? Pare ahí. ¿Ustedes alguna vez en su vida, a mí sí me ha pasado, porque a mí eso es lo que me gusta, cuando me hablan algo de Dios, yo enseguida salgo,
porque me gusta, así como dice ahí en el libro, que Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Hay gente que sí tiene curiosidad de Dios, pero no tiene el conocimiento, como este personaje que estaba leyendo el libro de Isaías, pero no entendía nada. ¿Y qué es lo que le dice ahí? Siga la lectura. El funcionario le dijo, ¿cómo voy a entenderlo sin tener quien me lo explique? Pare ahí. ¿Cómo voy a entender si no tengo quien me lo explique? Usted se siente con la capacidad de que si usted ve algo, póngase en el lugar de Felipe. Y a cualquier persona X afuera, póngale en el lugar del eunuco. Y usted lo ve leyendo la Biblia y usted le dice, ¿tú entiendes lo que dice ahí? Y le diga, no. Usted está en la capacidad de poder decirle, ¿quieres que te enseñe? ¿Sí están en la capacidad de hacer eso? Sean sinceros, pues. Aquí hablemos sin mentira. Pero quiero escucharlo, ¿sí o no? 50-50. Lo que sea. 50-50, para eso. Depende también qué libro, porque hay cosas que, hay partes, por ejemplo, de Isaías que yo no entiendo. No, yo tampoco entiendo, pero lo básico lo Es entiendo. lo básico, claro. Por eso Entonces, ¿tú te depende. sientes capaz para lo básico explicarlo? Sí, ya lo he hecho. Yo no me siento capaz de estarle dando esta enseñanza, pero creo que está saliendo bien y lo están entendiendo. Es que no eres tú, es el Espíritu de Dios, como le dijo a Felipe, acércate. Si usted siente ese impulso, viendo a una persona que está viendo algo de Dios, y usted siente ese impulso dentro de usted que le dice, anda, acércate, sí, es el Espíritu de Dios que le está indicando a que vaya, porque algo va a pasar ahí. Entonces, hay personas que, como este eunuco, dice, ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y si usted no hace caso a la voz de Dios que le dice, ve y acércate y háblale, esa persona seguirá su camino y seguirá en la misma. Pongámoslo en este ejemplo. Si Felipe no se hubiera acercado, ¿qué hubiera dicho? ¿Qué hubiera hecho este personaje? Simplemente iba a Jerusalén, ofrecía lo que tenía que ofrecer y se iba. No pasó nada en su vida. Pero el resultado es distinto. Siga leyendo. Entonces el funcionario invitó a Felipe para que subiera y se sentara con él. La parte de la escritura que estaba leyendo era esta: fue llevado como oveja al matadero, como un cordero que no se queja cuando le cortan la lana, no dijo nada. Fue humillado y le quitaron todos sus derechos. Su vida en la tierra terminó. No habrá ningún relato acerca de sus descendientes. Dáselo un ratito ahí para que me conecte. No, la de Mateo. Dale Mateo ya. Ahí está la parte que tú me estás diciendo. Si hay algo básico, sí, yo se lo puedo explicar. Lo que estaba leyendo el eunuco, ¿era algo básico o no? Jesús. Era Jesús. ¿Y usted qué es lo que sabe de la Biblia? Todo Filipenses 2, del 3 al 8. No, me refiero a lo básico del mensaje. Regresemos a lo que es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Compartir las buenas nuevas. Las buenas nuevas. ¿Y qué es la buenas nueva? ¿Cuál es la buenas nueva? Cristo murió por nosotros. Que Cristo murió por nosotros en la cruz para darnos vida y vida en abundancia. Si eso es lo básico para usted, ¿usted se siente en la capacidad de decirle a otro? ¿Por qué no lo hace? ¿O si lo han hecho? ¿No lo han hecho? Amén, sí. Sí, listo. Entonces, dice que este funcionario le dice a Felipe, sube. Y a mí sí me ha pasado que cuando hemos estado en un taxi y ahí está ella de testigo, hay personas a las que yo le vengo hablando y ellos se abren totalmente a temas que ni siquiera ya tienen que ver con lo que estamos hablando, porque me cuentan que han hecho atrocidades y piensan que Dios no los puede perdonar y siempre, gloria a Dios por esto, que en mi cabeza hay una palabra que al final yo le digo, mira, esto. Y ellos dicen, no lo había visto de esa manera. Eso es lo que pasa en este relato, ¿verdad? Buscó una manera estratégica Felipe de venir y mostrarle las buenas nuevas del Evangelio a este hombre. Sí, porque él solo se acercó y le dijo, ¿tú entiendes lo que estás leyendo? Y el hombre le dijo, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Sube. Así hay gente afuera.
aunque usted no lo crea. Hay gente afuera. Me he tocado con personas que dicen, yo sí quiero cambiar, en la misma clínica. En la misma clínica. Muchos me dicen, yo sí quiero cambiar, pero es que se me hace difícil dejar esto, lo otro, y cómo hago. Yo sí oro, pero Dios no me escucha. Y gloria a Dios que siempre le he dado una palabra. Algunos la han tomado, otros no. Sí, es cierto. Pero tiene que entender que si alguien no le quiere escuchar, simplemente ya déjenlo. Pero si alguien está interesado, como este personaje que lo invitó a Felipe a subir, aproveche ese tiempo. Aprovechenlo. Predíquele. Siga leyendo. Siga. Hasta el 40 estamos. El funcionario le preguntó a Felipe, por favor dime, ¿de quién está hablando el profeta? ¿Está hablando de él mismo o de otra persona? Entonces Felipe comenzó a hablar. Empezó desde la misma escritura y le contó la buena noticia acerca de Jesús. Mientras viajaban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y el funcionario dijo, mira, aquí hay agua. ¿Qué me impide ser bautizado? Entonces el funcionario ordenó que detuvieran el carruaje y ambos, Felipe y el funcionario, entraron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe. El funcionario ya no lo vio, ya no lo volvió a ver y siguió muy feliz su camino. Felipe apareció en la ciudad de Azoto y anunció la buena noticia de salvación para todos los pueblos por donde pasaba su viaje. Ya. Ahora ustedes tienen que entender algo, y se lo vamos a volver a repetir, conforme la visión que está hablada aquí en este libro. Felipe, ¿qué era Felipe? Aparte de que me digan que era uno de los apóstoles, ¿qué era? Era una persona común. Era una persona común. Antes de que él lo bautice al eunuco y antes de que Pedro bautice a otras personas, ¿quién era el único que bautizaba? Juan el Bautista. Pero si usted se da cuenta, y búscame ahí, Yoma, Marcos 16 o 15, 16 creo que, no me recuerdo, es la gran comisión. Marcos 16, 16. No. Marcos 15, 16. Los soldados llegaron mal. ¿No es la gran comisión? ¿La gran comisión? Sí. Marcos 16. Ya, sí, pues 16:15, perdón. ¿Qué dijo en 16:15? Miren lo que dice Marcos 16:15. Jesús le dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia de salvación a toda la gente. ¿Qué más dice? El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Pare ahí. ¿A quién es la de esa orden? A gente común, a todos nosotros. La orden fue dada específicamente ahí a los discípulos. Pero si usted va en el libro de los Hechos, como ya lo leíamos la vez pasada, que dice que vayan y prediquen el Evangelio, ¿verdad? En Jerusalén, a ver, en Samaria era Samaria, Jerusalén, y no me acuerdo cuál era el otro rey, en todo el resto del mundo, ¿cierto? Y ahí es cuando después vino lo que fue la persecución, como ya se los expliqué la vez pasada, ¿no? Que nadie quería salir, pues, y la gente fue perseguida. Pero si ustedes se dan cuenta, Felipe era una persona común y bautizó a él. El eunuco le dijo, aquí hay agua, porque parece, no nos dice el relato, pero tal parece que Felipe le explica de quién hablaba el libro del profeta, le da las buenas nuevas del Evangelio sobre el Salvador, y estoy casi seguro, y más que nada seguro, de que él le dijo lo que está dicho ahí. Si tú crees y te bautizas, serás salvo.
ahí ese era el evangelio. Por eso es que el eunuco le dice a él, mira, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Acaso impide que porque yo no soy judío? No. ¿Acaso impide porque yo soy un funcionario de otra región? No. ¿Acaso impide, qué sé yo, porque tú no eres pastor? No. Entonces, ¿qué impide que yo sea bautizado? Nada, simplemente si tú crees. Si crees. Ahora yo le digo a usted, usted no es pastor, usted no es líder, lo voy a volver a repetir hasta que se lo metan en la cabeza, porque el problema de las iglesias de hoy en día con los jóvenes es esa, que piensan que ellos son nadie en la iglesia, y al decir nadie no los estoy ninguneando, sino que piensan que porque no tienen un título de líder, no tienen ellos la facultad de poder hacer lo que Dios mandó y estableció. Vayan y prediquen las buenas nuevas. Entonces, usted es como Felipe, usted no tiene título, pero eso no le impide a usted que usted pueda ir y compartir el evangelio. Eso no le impide a usted que usted no pueda bautizar a alguien. Pero primero, para hacer eso usted tiene que prepararse también, y eso sí es verdad, ya lo vimos en antes. Atar la palabra a sus manos, a su corazón y a su mente. ¿Se da cuenta? El tema de por qué en estos tiempos las iglesias decaen, los jóvenes se pierden y el mundo va de mal a peor es porque nosotros, incluyéndome, tomamos el pensamiento de que el predicar es solamente para el que está en el altar. No, ya lo vimos en antes. Iglesias nuevas, usted es una iglesia, ¿sí o no? La palabra dice que usted es templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y si usted es templo del Espíritu Santo, si usted está en su universidad, usted deja de ser el templo del Espíritu Santo. Si usted está en su colegio, usted deja de ser templo del Espíritu Santo. No. Si usted está en su trabajo, usted deja de ser templo del Espíritu Santo. No. Ahora, muchas personas llegaban de toda región al templo de Jerusalén. Y si usted es el templo de Dios, hay muchas personas afuera que quieren llegar a Dios, y usted siendo un templo establecido en aquel lugar, usted no da ese servicio. Cuando estamos viendo aquí lo contrario. Felipe, como templo de Dios, ¿verdad? Como discípulo de Dios, se acercó a él y lo hizo a este hombre que llegara a los caminos de Dios. De ahí para allá es que parte que todo este pueblo etíope se viene y se dice a ser judío. ¿Se dan cuenta? O sea, hay mucho que ver ahí. Miren, el primer elemento de la visión, como ya lo vimos en antes, la palabra de Dios, ¿cierto? Está escrito ahí en lo que ustedes le escribieron. Dice, el relato bíblico de Felipe y el etíope en Hechos 8, del 26 al 40, encontramos 3 principios básicos que ayudarán al sembrador a cumplir su labor. Primero que nada, la palabra de Dios en las manos del no creyente. Y aquí viene uno de los puntos básicos que nosotros tenemos que usar para evangelizar a una persona. Hacerle llegar la palabra de Dios. Cuando yo estuve en aquel seminario bíblico, les dije que a mí me dieron Biblias. Y aquellas Biblias yo tengo que hacerlas llegar a personas que no tienen el conocimiento de Dios. Dice, dedicar suficiente tiempo para enseñarle la palabra de Dios. Una vez que usted le da la palabra de Dios a una persona, usted tiene que darse su tiempo suficiente. No se nos dice cuál. Puede ser 10 minutos, puede ser media hora, puede ser semanas, puede ser meses, puede ser años. Usted puede estar dándole la palabra a aquella persona, pero el fin siempre va a ser el mismo, que sea transformado.
Llevar al nuevo creyente a un compromiso con Cristo y su iglesia a través de la enseñanza de la palabra de Dios. A veces nosotros queremos que las personas, usted encuentra a un amigo en la calle y usted le dice, oye, te invito a la iglesia esta semana. ¿Sí o no que sí hemos hecho eso? Y al decir te invito a la iglesia esta semana, esa persona le va a decir, no quiero ir, después te acompaño. Y siempre son las mismas temáticas para no querer ir. Por eso, usted se da cuenta aquí, si por si acaso Felipe le dijo al eunuco, vamos al templo y allá te enseño. No, Felipe no le dijo, vamos al templo y te enseño. Vamos a la sinagoga y te enseño. No. Felipe en el camino, en el transcurso del camino, se dio su tiempo para darle a conocer lo que el eunuco tenía en sus manos. No se nos dice qué tiempo, pero se tomó su tiempo. Y si usted ve a una persona interesada en la palabra de Dios, dése su tiempo y compártale su fe. ¿Sabe por qué en los tiempos de ahora la iglesia no es como la de antes? Porque la de antes trabajaba de esta forma. La de antes trabajaba en casas. La de antes, y si usted quiere sáquemelo con la Biblia, la de antes no se dice, a excepción de Jonás, porque Dios lo mandó y se paró ahí en pleno pueblo de Nínive y sabía que debía escuchar, y él sí dijo, Nínive será destruida en 40 días. Pero es distinto. Pero de ahí para allá dígame de otro que se haya parado en las calles a dar un aire libre. No estoy diciendo que sea malo porque yo los hago, sino que hablábamos la otra vez de cambiar la técnica, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan que pusimos los cultos? ¿Sí se acuerdan? ¿Verdad? Y decimos que con 4 puntos sí se podían tocar todos ellos. Y sí lo logramos hacer, ¿cierto? Pero ¿cómo tuvimos que hacerlo? Saliéndonos de lo normal para poder lograr eso, ¿cierto? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer para evangelizar. Salirnos de lo normal, salirnos del cuadro para poder enganchar todo. Ciertamente que me olvidé por el apuro que teníamos para traerles una dinámica con respecto a las corbatas. Vamos a ver si lo hacemos la próxima semana, para que entiendan de qué es lo que les quiero hablar. O sea, a veces es necesario que nosotros cambiemos de táctica, de estrategia, como lo dice ahí, ¿no? De una manera estratégica cambiar los métodos para poder dar la palabra de Dios a otros. Ahora dice, la importancia de la palabra de Dios durante la siembra de la iglesia. Vámonos a otro tema. En Marcos 4:14, ¿qué dice? El sembrador es el que siembra el mensaje. Se nos dice aquí, Marcos 4:14. Usted, mi hermana, por favor, Colosenses 1:24-28, puede buscar. O se le apagó el celular. Ya. El sembrador es el que siembra el mensaje. Colosenses 1:24-28, tú. A ver, sigue, dale, eso nomás. Sí, eso. El sembrador es el que siembra el mensaje. Vamos, Yarley. Colosenses 1:24-28. Acá como referencia yo tengo, el sembrador debe presentarles el mensaje de Dios en forma completa. Dios quiso que el pueblo entendiera el plan secreto. Léelo. Colosenses 1, 24-28. amén. Lo que hace Pablo por la iglesia tiene por título. Me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes, pues lo sufro en mi propio cuerpo, completa lo que falta de los sufrimientos de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Dios, según su plan, me hizo un siervo de la iglesia y mi trabajo es presentarles el mensaje de Dios en forma completa, que es el plan secreto que ha estado oculto para todos desde el comienzo del mundo. Pero ahora Dios lo ha dado a conocer a su pueblo santo, porque quiso que su pueblo entendiera
esa grandiosa y maravillosa verdad para todas las naciones que antes no les había mostrado. El plan secreto es Cristo que vive en ustedes, que les da la esperanza de disfrutar la gloria. Nosotros damos a conocer a Cristo a todos, aconsejándoles y enseñándoles con toda la sabiduría que Dios nos da, pues queremos presentarlos a todos ante Dios espiritualmente maduros en Cristo. ¿Se da cuenta? Usted no tiene que dar la palabra a medias. Usted tiene que dar el mensaje completo. ¿Cuál es el mensaje completo? Y les pregunto a ustedes. Vamos, chicos, yo sé que eso es básico. Ustedes lo saben. ¿Cuál es el mensaje completo? Que Cristo nació. ¿Qué más? Murió por nosotros. Murió por nuestros pecados. Claro. ¿Y qué más? Y que resucitó, muchachos. Y que resucitó. Eso es lo más básico. Ahora, si usted le quiere dar una teoría más cercana, porque la gente le va a preguntar, ¿y cómo yo sé que esto, que el otro? Ahí está. Como lo decía en el libro de Isaías. Y lo dice en el libro de Isaías. Que un niño nos es dado, ¿cierto? Y su nombre será admirable, consejero, príncipe de paz y todo lo demás que ustedes conocen. ¿Por qué se dice que Cristo murió por nuestros pecados? También lo dice Isaías 53 mismo, ¿verdad? Molido fue por nuestras rebeliones, llevó por sí nuestro pecado. Vamos leyéndolo mejor. Isaías 53, busca, por favor. 53, todo. No, vamos, tú léelo y ahí vamos parando. Amén. Pero el siervo sufrido del Señor empieza desde el 52:13. Entonces empiezo a ver. Ya. Miren, mi siervo tendrá éxito, se le dará el más alto honor. El 14. Así como muchos se horrorizaron con él, pues su semblante estaba tan desfigurado y su forma apenas era la de un ser humano. Así también él asombrará a muchas naciones. Reyes se quedarán sin palabras por causa de él, porque verán lo que no les había dicho y entenderán lo que no escucharon. Isaías 53:1. ¿Quién realmente creyó lo que oímos? ¿Quién vio en ello el gran poder del Señor? Creció delante de Dios como un retoño, como una raíz en tierra seca. No había en él hermosura o majestad, como para que nos fijáramos en él. No había en él nada atrayente como para que nos gustara. La gente lo despreció y hasta sus amigos lo abandonaron. Era un hombre lleno de dolores y conocedor del sufrimiento, y como alguien a quien a otros evita. Lo despreciamos y no pensamos que fuera alguien importante. Verdaderamente Él soportó todos nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores, aunque nosotros pensamos que Dios lo había castigado, golpeado y afligido. En realidad Él fue traspasado debido a nuestra rebeldía. Fue mayugado por las maldades que nosotros hicimos. El castigo que Él recibió hizo posible nuestro bienestar. Sus heridas nos hicieron sanar a nosotros. Todos nosotros nos habíamos perdido como ovejas, como uno agarró su propio camino, pero el Señor cargó en él todo el castigo que nosotros merecíamos. Amén. Párenla ahí. Eso que está diciendo Isaías creo que es hace, ¿qué será? 1000 y pico de años antes del Nuevo Testamento, que estuvo dictaminado. Y si usted lee todos los libros de los profetas, todos le van a hablar con respecto de lo que Dios ya tenía preparado para el hombre. Algunos profetas se quejaron porque la visión demoraba, pero el Señor le decía, tú solo espera. Ahí viene otro punto que está fuera del tema que estamos tomando. Cuando nosotros decimos que Cristo va a venir, ¿usted se ha escuchado que aún los mismos cristianos dudan de que Cristo va a venir? Sí hay cristianos que dudan de que Cristo va a venir, porque eso se viene diciendo de los tiempos de Pablo, y el término de los últimos tiempos no es de ahora. El término de los últimos tiempos se viene mencionando desde la época de Pablo. Entonces por eso hay personas
que no creen que Cristo vendrá. Pero ese mensaje que alcanzamos a leer ahorita de Isaías 53 data siquiera de 1000 y algo más de años, hasta que el Señor dio su aparición, y lo dice en el libro de Juan, ¿verdad? Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿cierto? Y vimos su gloria como el unigénito Hijo de Dios. Hasta ahí usted va entendiendo lo que es el mensaje básico, de que Cristo venía, de que ese era el plan de Dios. Oiga, se lo digo de Isaías, ahora se lo voy a decir desde el Génesis. ¿Qué le dijo Dios a la serpiente? Bueno, a la mujer en este caso. A la mujer le dijo que iba a parir con dolores, ¿verdad? Sus hijos. Pero a la serpiente, ¿qué le dijo? Que saldrá de la mujer. Hablen, chicos. Sí, pero no puedo con esa actitud. Pero No me importa si no lo sabes con exactitud. A la serpiente le dijo: tú te arrastrarás por el suelo. ¿No? Sí. ¿Y qué pasará? Pondré enemistad entre la mujer y ti. Porque de la mujer saldrá su simiente, la que te pisará la cabeza. Y tú le herirás el calcañar, dice, ¿cierto? Entonces, el mensaje de la predicación básica de que iba a venir un Salvador, ¿es de ahora o es desde el inicio? Es desde el inicio. Y Pablo, como lo dijo en antes, ya leí que lo leyó, que el mensaje debe ser dado completo, no a medias. A veces nosotros somos básicos y decimos: oye, Cristo te ama. Pero eso no es un mensaje completo. Un mensaje completo es que yo le diga: oye, el Señor tiene compasión de ti y quiere tener una relación contigo, ¿verdad? Y la gente quizás te hará preguntas y te dirá cosas, pero tú tienes que darle un mensaje claro. ¿Y por qué el Señor me busca a mí? Porque estás descarriado, lo dice el libro de Isaías. Estás como oveja sin pastor, te desviaste. El libro de Romanos también lo dice de la misma manera. Por cuanto un hombre, este es el libro de Hebreos, porque por cuanto un hombre murió, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto por un hombre entró la muerte, por otro vino la vida. Entonces usted comienza a dar un mensaje básico y la gente le va a preguntar: ¿y qué puedo hacer? Como decía el eunuco, ¿qué impide? Si crees, nada más. Pero tú me vas a decir que solamente es Juan 3:16, ¿qué dice? Y ese sí se lo sabe, no me digan que no se lo saben. porque de tal manera amó Dios al mundo que Más duro, porque lo veo como con pena hablando. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo el que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y el 17, ¿qué dice? Porque no vino a condenar al mundo. Amén. La gente a veces tiene un criterio malo de parte de Dios. Piensa que Dios quiere hundir y matar y desaparecer a todo el que hace mal. Sí, a su tiempo lo hará, pero es a su tiempo. Pero no es el deseo de Él. No es el deseo de que el hombre se pierda, y lo está diciendo ahí en Juan. Yo mandé a mi Hijo para que tú vivas, para que tengas vida, no lo mandé para que condene al mundo. Pero más abajo dice: el que no cree ya ha sido condenado. Eso es aparte. Y ahí vemos un mensaje básico que usted le está dando a una persona que le va a decir: pero ¿y cómo yo sé que voy a ser salvo? ¿Pero ¿y cómo yo sé que esto? ¿Pero cómo yo sé que Cristo murió por mí? Ahora sí es muy cierto que usted me va a decir: pero hermano, todo eso yo le voy a decir a una persona en el colegio, todo eso yo le voy a decir a una persona en el lugar de trabajo. No se puede porque estoy trabajando. Tiene razón. Dígale que lo va a visitar a su casa. Dígale: te puedo visitar y conversamos. Te invito a salir. Te invito a comer unas empanaditas. Vámonos a la panadería, comemos un pancito, qué sé yo. Hay muchas maneras. Eso es ser estratégico para dar la palabra de Dios. Y así es que se forman las
las células, así es que se forman los semilleros, así es que se forman los nexos, como le llaman en distintas iglesias, y así es como trabajaba la iglesia primitiva. No es que todos iban al templo a escuchar como hacemos ahora, ¿verdad? Sino que antes de traer una persona, se la prepara. Hay algo que es raro y es un poco complicado de entender, y no me pregunten por qué, porque no tengo respuesta. Pero ustedes se han dado cuenta de quién hacen esa labor, de que van de casa en casa. Los testigos de Jehová. Sí. Ellos van. ¿Y saben qué hacen ellos? Y ahí está ella, que no me va a dejar mentir porque la mamá estuvo ahí. Ellos no te llevan al templo de una vez. Ellos te hacen un seguimiento por lo menos de 3-4 meses en tu casa, conversan contigo, te enseñan la palabra, qué sé yo, se comen algo contigo y después te dicen, ¿estás lista para ir al templo? Y si tú quieres vas, si no, no vas. Pero nosotros hacemos todo al revés. Por eso es que ahí viene el cuadrito que decía que hay que cambiarnos del sistema. No que seamos testigos de Jehová, no se van a confundir, que ellos no creen en el Hijo de Dios, sino que en realidad sí es el trabajo. Y la Biblia lo habla de esa manera. Dice que ellos iban de casa en casa, dando a conocer el mensaje. Nosotros no hacemos eso. Creen sabios en su propia opinión. Muchas veces se creen sabios en su propia opinión y ya, pues, ahí queda. Entonces miren lo que nos dice más acá abajo. Ya que nos leyó Colosenses, ¿no? Nos dice acá abajo, el sembrador debe presentarles el mensaje de Dios en forma completa. Dios quiso que el pueblo entendiera el plan secreto. Ahora, en Hechos 6:7, Yomaira, léelo por favor. Siempre está encargado de 6:7. Sí. Dice, la palabra de Dios se difundía más y más. El grupo de seguidores en Jerusalén crecía muchísimo y hasta un gran número de sacerdotes obedeció el mensaje de fe. ¿Sigo, padre? Se me quedó esto de anoche. Dice, la palabra de Dios se difundía más y más. El grupo de seguidores en Jerusalén crecía muchísimo. ¿Por qué crecía el grupo de Jerusalén muchísimo? Porque estas personas iban y compartían de casa en casa. Lee Hechos 12:24. Hechos 12:24. Dice, el mensaje de Dios se difundió y cada vez llegaba a más gente. A más gente, ¿se dan cuenta? Entonces, chicos, vamos a dejarlo hasta ahí, ¿les parece? Y vemos en el próximo estudio algo más sobre el respecto, y ahí voy a traer unos libritos de Juan con los cuales vamos a hacer un ensayo de qué manera podemos nosotros aprender a evangelizar. Miren, lo que hoy les he tratado de dar a conocer básicamente, y no está fuera de la visión nuestra, el que usted tenga que prepararse. ¿Para qué? Para instruir, para alimentar, para abonar y para dar conocimiento a nuevos obreros. Lo que hicieron conmigo en aquel ministerio, ¿verdad? En aquel instituto, no me lo dejaron para mí solo, sino para compartirlo. Y si yo lo estoy compartiendo con ustedes, anhelo en Dios que ustedes también lo compartan con los demás.
porque esa es la única forma de que las iglesias van a crecer. En los siguientes estudios ustedes se van a dar cuenta que no es mentira. Hay veces que nosotros solamente creemos que en la iglesia, estando en la iglesia encerrados o viviendo nuestra fe en la iglesia, vendiendo a cantar, a alabar y adorar a Dios, que no es que está mal, ojo, no se confundan, con eso basta y sobra, no. Ya lo leímos en Marcos 16:15, vayan. Ahí no dice pastores vayan, ahí no dice líderes vayan, ahí dice simplemente en general, vayan. Y si usted quiere hacer o ver nuevos obreros, usted tiene que hacer eso, ir. Entonces, si a mí me enseñaron esto, yo se lo enseño a usted para que usted enseñe a otros. Y así vamos a ver fruto. Así vamos a ver más jóvenes. Así vamos a ver más miembros en las iglesias. Ojo, el punto aquí no es llenar la iglesia. El punto es hacer que la gente conozca de Dios para salvación. Ese es el objetivo primordial y esa es la visión de Dios. Porque si usted va a hacer la visión para engrandecer la iglesia, olvídese que eso no va a funcionar. O sea, aquí lo que vale es que estas personas conozcan de Dios y se acabó. Esa es la visión de Dios. Entonces eso es lo que usted tiene que tener en cuenta en todo lo que hemos el día de hoy visto. Una enseñanza corta, pero yo considero que es muy buena y sé que la van a atesorar. Entonces, pues, yo les agradezco por haber venido el día de hoy. Créanme, les pido mil disculpas por haber llegado un poquito tarde, pero ya por situaciones adversas se nos complicó algo, entonces vinimos un poco tarde. Pero lo bueno es que hemos compartido este momento. Entonces, será hasta otra ocasión. Dios me los bendiga y nos reuniremos la próxima semana.